Presenta Santander, con descuentos todos los días del año en más de 200 marcas. Bioxel, Sebel, Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Renault, UTE, Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, Terminal Especializada de Contenedores Puerto de Montevideo, Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Inco, Cutsa, FNC. Soñamos un futuro con más motivos para brindar, porque antes que todo, estás vos. Salus, compactá tus envases limpios y conocé a dónde llevarlos en dondereciclo.com.uy, porque pensar en el futuro es tan importante como pensar en el hoy. Cielo Azul, Estudio Brun Costa, Grupo SACEM, una gran obra se construye con un gran equipo. Y SWAT te ofrece el mejor servicio de hidroterapia para la rehabilitación de lesiones en la clínica del Estadio SWAT. Informate por el 2487-7047. Buenas noches, gracias por estar ahí, estamos en La Mira, estamos en BTV. Más adelante vamos a estar hablando de la inmigración con Ricardo Galarza y Alejandro Ferreiro. Vamos a estar hablando del Día del Cáncer de Cabeza y Cuello, que se conmemoró hace unos días, y un proyecto que existe en Uruguay. Y el 11 de julio se conmemoró el Día de la Población, y estamos con el jefe del Fondo de Naciones Unidas para la Población en Uruguay, Fernando Figueiras. Gracias por estar, Fernando, como siempre. Un gusto, Gabriel. Bueno, Fernando, las cifras mundiales marcan un cambio en la tendencia de lo que se preveía hace unas décadas. Lo estuvimos hablando alguna vez acá, ¿no? Sí. Se preveía que la población mundial podía seguir creciendo a niveles preocupantes, el maltusianismo, en fin. Sí, sí, sí. Pero estamos asistiendo, por lo menos en los países desarrollados, y salvo aparentemente del África, a una caída en algunos países estrepitosa de los niveles de natalidad, Una ¿verdad? caída muy marcada de los niveles de fecundidad. Básicamente, la población va a crecer a nivel global por parte de África, parte de Asia, una parte muy chiquita de América Latina, y luego ya el resto de los países están presentando niveles de fecundidad y de natalidad que indican claramente que estamos en una segunda transición demográfica y que estamos ingresando en el proceso de envejecimiento de nuestras sociedades, ¿verdad? Porque en la medida en que las cohortes más pequeñas de niños y niñas son cada vez más chicas, y en la medida en que las personas son cada vez más longevas, naturalmente lo que se produce es un proceso de envejecimiento en la sociedad, crecimiento de la población adulta mayor, pero también decrecimiento de las cohortes jóvenes. ¿Eso es producto del desarrollo, básicamente, Fernando? Tiene un componente muy importante que está asociado, a ver, es como cuando uno dice correlación no es causación, ¿no? Es decir, correlacionado está. Bien. Si uno mira en general PIB Bien. per cápita y ve fecundidad, estos grandes procesos se van acompañando. Pero la casuística... Los mecanismos que están operando allí son diversos, digamos. Uno muy claro tiene que ver, durante el siglo XX, la incorporación de tecnologías de control que significó un cambio fundamental, ¿no? Digamos, pensando antes incluso siglo XIX, preservativo, pero después la pastilla, que es la gran revolución. Los procesos de autonomía de la mujer crecientes, de educación, de credenciales educativas, de inserción en el mercado laboral, de proyectos de vida que implican justamente esto, y una pauta que se produce también, que supuestamente está operando atrás como un mecanismo, que es la fecundidad demora en caer de los niveles muy altos cuando ya cayó la mortalidad, pero cae al final, es decir, porque en parte la humanidad se daba fecundidades muy altas porque había mortalidades muy altas. Es casi una lógica de supervivencia de la especie. En la medida en que la mortalidad cae, por un tiempo la fecundidad se sigue manteniendo alta, pero tiende luego a ajustarse, ¿sí? Entonces, todos estos procesos están llevando a que en muchos países se habla del invierno demográfico. Ajá. ¿No? Sí. En otros países la preocupación, escuché algunas
declaraciones recientes en Hungría y en otros países preocupantes, ¿no? En donde el argumento es que la mujer tenga hijos y los tenga lo antes posible y que esa es su responsabilidad y su labor. Digamos, es decir, un retorno a discursos que nos parecía que ya no iban a estar, ¿no? Tremendo. Pero ya lo hablamos contigo acá, de que ahora vamos a ver una gráfica sobre la evolución reciente de la natalidad y fecundidad en Uruguay, pero ya hablamos acá que las políticas, digamos, oficiales que buscan promover la natalidad han fracasado. En sí mismo esas políticas no funcionan. No funcionan. A veces generan un pequeño pico y después cae, etcétera. Lo que sí tiende a funcionar es no para incentivar la fecundidad, no para que las mujeres vuelvan a tener 3 hijos, pero para evitar ese desplome de la fecundidad. Lo que algunos países demostraron que durante un periodo largo les funcionó es un Estado aliado con las familias. Bien. Y con la mujer en particular, ¿verdad? Y ahí están los sistemas de cuidado, los servicios de guardería, las licencias parentales y maternales, un sistema robusto de asignaciones familiares que reconoce que hay un costo en crianza y todo eso, ¿no? Estos elementos no es que los des y aumente la fecundidad, pero generan un entorno que favoreció en muchos países que la fecundidad se mantuviera. Se habla de 2,1 como la tasa de reemplazo, ¿no? Sí. Una mujer en su vida fértil si tiene 2,1 hijos, bueno, en el largo plazo esa es la tasa de reemplazo que se le llama, ¿sí? ¿En Uruguay estamos en 1,5? Estamos abajo ahora. ¿Abajo de 1,5? Eso es 2020. Eso es 2020. Siguió cayendo. Y ya estamos en 1,42 en 2020 y siguió cayendo. Siguió cayendo. Debemos estar en 1,30 y poco Qué bárbaro, en este momento. Tremendo. Si uno se fija ahí, uno ve un periodo de caída muy importante de la fecundidad y de la natalidad, del 96 al 2005, más o menos, 2006. ¿Sí? Después no. Esto es interesante de verlo. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, Se planchó. un elemento Y creció. un elemento son los ciclos económicos. Es decir, las personas tienden a postergar en situaciones de mucha vulnerabilidad económica Bien. o de mucha duda económica. Está bien. Otro puede tener que ver con algo que se llama el efecto rebote, es decir, que una parte de esta caída es postergación. Son mujeres que en verdad lo que están es teniendo hijos más tarde. Bien. ¿Sí? Bien. Entonces, los dos elementos pueden estar presentes allí. Bien. Muy interesante es que este es un periodo de fuerte incorporación de la mujer al mercado laboral. Es decir, que una cosa no lleva a la menor fecundidad necesariamente. Sí, pero lo que hablábamos, tiene un correlato. Tiene un correlato, pero en los países en donde justamente se construyeron políticas de cuidado potentes, que hoy son los países de mayor nivel de fecundidad en Europa, son también los países con nivel más alto de participación laboral de la mujer. ¿Se ve realmente en esos países, son los países de mayor fecundidad? Sí, claro. Sí. ¿Se ve eso? Hoy, y los demógrafos te dicen, viste, al final cae la fecundidad. Hoy Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia, que mantuvieron fecundidades en torno a 1,8, 1,9, es decir, muy por encima nuestro. Sí. ¿Sí? Hoy están bajando, algunos bajaron también, y tiene que ver en parte con ciclo económico, pero siguen siendo mucho más altas que España, Portugal, Grecia, Italia. Si uno piensa, es decir, piensa Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, uno rápidamente piensan 2, 3 cosas. Fuertes sistemas de guardería, fuertes sistemas de licencias, una distribución del trabajo entre hombres y mujeres mucho más equitativa, ¿sí? Y si uno piensa sur Mediterráneo, España, Italia, Grecia, llegó más tarde el sistema de guardería, llegó más tarde el sistema de licencias, existe una pauta todavía mucho más patriarcal y tradicional en la división sexual del trabajo. En Italia están muy preocupados, ¿no? Italia, sí, las claro, notas que llegan a Italia y son el discurso. tremendo, ¿no? Preocupante es el discurso que cree que y aparte se instaló hay que ponerlas a parir a las mujeres, ¿no? Japón y Corea muy preocupados también. Sí, hay un tramo de un artículo del New York Times, ¿no? Que dice: en Italia ya están cerrando las salas de maternidad, en China están apareciendo ciudades fantasmas, las universidades de Corea del Sur no encuentran alumnos y en Alemania cientos de miles de propiedades han sido demolidas y convertidas en parques, ¿no? Sí. Vamos a ver otra gráfica que trajiste, Fernando, que nos diste, la proyección de población en los tramos de 20 a 24 años y de 65 a 69 para Uruguay. Para Uruguay. Igual, insisto en que yo creo que estas preocupaciones, antes de entrar ahí directamente, digamos, tienen un tono catastrofista que no debiera ser tal. Es verdad que vamos a tener menos población, eventualmente va a decaer en algún momento la población,
Y es verdad que vamos a estar más viejitos. El tema es cómo nos paramos frente a eso. El mismo tono catastrofista del maltusianismo. Y claro, porque Caímos en lo tenés por los dos lados, ¿no? Digo, una parte cuando se discute lo global se dice, somos demasiados, hay que bajar la fecundidad. Y en los países ricos ahora, o más desarrollados o más avanzados, somos muy pocos, vamos a desaparecer. Ni lo uno ni lo otro. El tema es, hay un concepto que estamos desarrollando del Fondo de Población, se puede llamar adaptabilidad demográfica o resiliencia demográfica, que es cómo se paran los países para tener sociedades plenas, inclusivas, productivas, eficientes, con estados sociales sostenibles en este contexto. Es un desafío, pero se puede hacer. Entonces, ir por ahí. Este dato lo que muestra es una cosa importante también en ese sentido. Es decir, vayamos preparándonos para algo que simbólicamente lo puse en este gráfico, que es en el 2040, 2041 en verdad, pero depende un poco de cómo se mueva. Es donde se cruzan las dos gráficas. Se cruzan las dos gráficas. Es decir, la población en edad de incorporarse al mercado laboral, 20 a 24, va a ser por primera vez más chica que la población que está en edad de salir del mercado laboral, 65 a 69. ¿No? Digo, simbólicamente muestra cómo nos vamos a preparar frente a eso. Está a la vuelta de la esquina esto. Es que esto, si además las tasas de fecundidad no rebotan, esto puede llegar a darse un poquito antes. Un poco antes. Hay que ver qué es lo que pasa. Esto igual es el escenario de baja fecundidad. Pues hay otra proyección que se puede hacer con el escenario de media fecundidad que da un poquito más adelante. Pero lo que está claro es que es cierto. Nuestra estructura de edades va a cambiar. Está cambiando y va a seguir cambiando, y la dirección en la que va a seguir cambiando es una estructura de edades en donde va a crecer más la población adulta mayor y va a decrecer, y en términos relativos más aún, la población infantil, adolescente y joven. Y frente a eso, bueno, lo hemos conversado acá, Gabriel, las opciones que tienen los países frente a eso, que no impliquen obligar a las mujeres a parir, digamos, o quitarles los métodos anticonceptivos, que sería una barbaridad, es: uno, mayor incorporación de la mujer al mercado laboral. Pensá ese 65 a 60, perdón, el 20 a 24 que te estoy mostrando ahí. ¿Sí? Hay un tercio más o menos, un cuarto, un poquito menos de un cuarto de esa población, que son más o menos hoy 250.000, ¿no? En el 2022, que no participan en el mercado laboral. Son mujeres. Son mujeres que están en edad de participar en el mercado laboral, pero no lo hacen. ¿Sí? No de 20 a 24, digamos, en general, en una estructura. Es decir, si nosotros incrementáramos la tasa de participación laboral de la mujer, el cruce real de las personas empleadas se demoraría más. Correcto. ¿Sí? Entonces, ese es un primer elemento. El segundo elemento es cómo prepararnos para una vida en donde la vida del adulto y de la adulta mayor sea una vida con más actividad, que incluye la posibilidad, si así se desea como derecho, del trabajo. Ahí ya pasamos a la naranja. Claro, es decir, estoy mirando las dos. Sí, está bien. Aumentame la participación laboral de la mujer y aumentame la autovalencia y el periodo de vida activa que pueden tener los adultos mayores. Está bien. Ahora, Fernando, lo que nos dice esa línea, digamos, son los niveles de capacidad y de productividad que tienen esos muchachos de 20 a 24 años. Bueno, exactamente, ¿no? Y ese es el otro elemento. Es decir, los dos primeros son los más fáciles y son cuantitativos, digamos, de alguna manera simples, ¿no? Es decir, los más importantes son cualitativos, como decís vos. Es decir, ¿qué inversión vamos a hacer en la infancia de hoy, que en el 2040 va a tener 17, 18, 19 años? ¿Qué inversión estamos haciendo hoy para garantizar que sus capacidades, su trayectoria educativa y luego sus capacidades para insertarse en el mercado laboral y aportar productivamente sean las máximas posibles? Entonces, deja de ser un problema meramente de cantidades. Podemos tener 50.000 niños hace unos años y ahora tenemos 36.000 niños naciendo, pero si aprovechamos plenamente a los 36.000 niños que tenemos para el futuro, entonces esas productividades son las que en definitiva nos van a ayudar a transitar esta etapa demográfica. Y para allí de nuevo aparece el tema del balance generacional del gasto y el tema del sistema de cuidados. Digamos, los sistemas de cuidados, una de las ventajas que tienen es que aportan a trabajar con la infancia entre 0 y 2 y 3 años, ¿no? Y ese trabajo entre 0 y 2 y 3 años ya lo sabemos
creo que tú tuviste a Ana Balsa acá, Sí, en una sí, entrevista que sí, mostraba sí. el impacto Sí. brutal que tiene En la primera esos infancia. primeros años, ¿no? Los 1000 días, sí. De vida, ¿no? Sí. Entonces, nosotros tenemos, el modelo que nosotros tenemos construido, que era el modelo con escolarización de primaria, después más o menos secundaria, estaba pensando para una sociedad muy joven, una sociedad que tenía mucha gente ahí, algunos iban a entrar, otros no. Ahora tenemos que aprovechar a todos. Entonces tenemos que bajar un renglón, un escalón, a los niños de 0 a 3 años, tenemos que mejorar el ciclo educativo y tenemos que aumentar las capacidades y productividades de esa población futura. Fernando, a ver, decime si estás de acuerdo conmigo, ojalá estés de acuerdo conmigo. Yo digo que he escrito alguna columna acerca de que deberíamos refundar un nuevo pacto social. Porque aunque hoy empezáramos a hacer las cosas bien, aunque mañana lográramos todo lo mejor, hay un montón de gente que la hemos dejado al costado del camino. Muy joven. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y siempre pongo un ejemplo para mí, y es que cuando vos lees el texto fundacional de la Ley de Asignaciones Familiares, se refiere a trabajadores pobres, ¿no? Trabajadores, trabajadores, ¿no? O sea, estaba pensada la asignación familiar para un pobre trabajador, con cultura de trabajo. Hoy, la asignación familiar sabemos que se le está dando a otra gente. Cuando esa gente no manda a sus hijos a la escuela porque no es porque no quiera, es porque no puede. Una madre jefa de hogar con 4 gurises que le caminan por el techo, no puede. No se puede pedir contrapartidas, Fernando, me parece a mí. Que hay que dar eso sin pedir contrapartidas. Dar las asignaciones sin pedir contrapartidas. Sí, digamos, yo en principio siempre estuve de acuerdo que la condicionalidad en este caso no es la mejor forma, porque además los gringos le dicen add injury to insult, ¿no? Es decir, agregar daño al insulto. Porque digo, el niño lo está sufriendo igual, está sufriendo en no ir a la escuela, ¿sí? Pero además la familia está sufriendo en no recibir los ingresos, digamos, si se dan casos de ese tipo, ¿no? Sí. Creo que tiene que haber mecanismos que incrementen la asistencia de los chiquilines a las escuelas y a los liceos. Pero no es la asignación familiar, son otros mecanismos. Por ejemplo, en secundaria para mí claramente son becas. Es decir, un sistema de becas, que allí sí está orientada a acompañar el estudio de los chiquilines de 15 a 17 años, que es donde tenemos el embudo de no comprensión de secundaria. Nosotros deberíamos ir a un sistema, todos estos países que te dije, los nórdicos, y ahora también España, Portugal, Italia, o ella, las asignaciones familiares son universales. Es decir, ni siquiera hay focalización además. Es decir, los más pobres reciben un poco más. Pero son universales, porque se reconoce un pacto social nuevo en donde las familias y el Estado están articuladas justamente para que ningún niño se caiga, y que las familias sientan que están acompañadas en el proceso de crianza de sus hijos. Ahora vos decís otra cosa que es muy importante. ¿Qué hacemos con muchos de los jóvenes que ya se nos cayeron? Sí. Y ese es un desafío muy importante, porque no es un porcentaje menor. No. Es decir, el porcentaje de jóvenes que no finalizaron, por ejemplo, bachillerato, lo sabemos todos, 60%. anda todavía casi en el 60%. Sin esas herramientas es difícil una inserción, de esos algunos la tendrán, pero para muchos otros va a ser muy difícil una inserción en el mercado laboral no precaria o de no muy bajos ingresos, etcétera. Yo creo que hay dos políticas que se implementaron y que creo que tienen que crecer. Una es el programa Acredita, que es un programa que se crea en el 2018, creo, 2019, que permite a las personas que se cayeron del ciclo básico y no terminaron, y que hoy tienen, ahora ANEP ya modificó, con que tengan más que 18, ya pueden tomar esa prueba y pueden tener continuidad educativa. Yo creo que eso hay que acompañarlo, y hay que acompañarlo luego con algún tipo de beca o apoyo para que sigan. Y hay que hacer también esa posibilidad de prueba integral de competencias y de capacidades en la finalización del ciclo, ¿sí? Esto se hizo mucho en Estados Unidos a la vuelta de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Muchos jóvenes que fueron a la guerra no habían terminado la secundaria, cuando volvieron ya no estaban en condiciones de terminarla, y se generó lo que se llama el equivalency degree, el grado de equivalencia, que es una prueba
sintética, no es 18 materias, 14 materias, pero es aquellas competencias y capacidades que te hacen un ciudadano del siglo XXI, que incluyen lógica, matemática, un conocimiento de cultura general y conocimientos más o menos científicos, de alfabetización científica. Esa prueba básica permite un egreso de la secundaria. Yo creo que eso hay que incorporarlo para un conjunto de población que se cayó y que le quedaron 2 materias, 3 materias, 4 materias. Eso pensando en la parte educativa para los que ya se cayeron. Sí. Pero para estos desafíos poblacionales, Sí. sistema de cuidados es una pieza clave. El sistema de cuidados, en el fondo, es el sistema que reconoce, es el cuarto pilar del siglo XXI del estado de bienestar. Salud, educación, seguridad social, sistema de cuidados. Vivienda es otro pilar más débil, ¿no? El sistema de cuidados vos lo imaginás comprendiendo a quién. ¿Quiénes son los cuidados? Bien. ¿Y quiénes los cuidadores? Bien, el sistema de cuidados, tal como se definió en Uruguay, define 3 poblaciones a ser cuidadas, ¿sí? La población infantil, primera infancia, adultos mayores que han perdido capacidad de autovalencia, ¿sí? O de autonomía, y personas con discapacidad en donde esto. Sí. Y luego se determina que hay cuidadoras y cuidadores, tanto no remunerados, que son los familiares, como cuidadoras y cuidadores remunerados. El sistema de cuidados viene, por un lado, es un pilar, pero con vocación transversal. Por un lado, genera nuevos servicios, o expande servicios que eran más chicos. Por ejemplo, CAIF, ¿sí? Es decir, expande cobertura en 0, 1 y 2 años. O genera salas cuna, o expande tiempo de licencias. Es decir, agarra políticas que ya existían, pero las expande para una mayor cobertura. Ya no es una cosa puntual que alguien necesita, sino que es una política que pretende tener carácter universal. Genera nuevos servicios también para adultos mayores. Las casas de medio tiempo, o las casas de respiro, o las casas de actividad para adultos mayores. Los sistemas tecnológicos que permiten con un botón apretar cuando un adulto mayor tiene problemas en su hogar o lo que sea. Los cuidadores personales. Una reforma de la calidad y de la dinámica de las casas de larga estadía, ¿sí? Todo ello bien vinculado a cuidados. Pero también tiene que transformar a los otros subsistemas. En seguridad social, en salud y en educación. En educación, por ejemplo, extensión del tiempo. La extensión del tiempo lectivo en 3, 4 y 5 años es clave para acompañar ese sistema de cuidados. En salud, lo que hoy se está desarrollando, que es importante, que es la incorporación en el primer nivel de atención de salud de una guía, es un protocolo en verdad, para identificar predictores de pérdida de autonomía o de vulnerabilidad, ¿sí? Es un índice de fragilidad. Entonces, no pensar que la medicina preventiva es solo hasta los 50 o 60 años y después ya está el partido jugado. No, no. Se sigue jugando el partido y se sigue jugando un partido preventivo para que los adultos mayores mantengan mayores niveles de autonomía, menores niveles de fragilidad, etc. Y que el sistema de cuidados es un paquete de acciones, a veces nuevas, a veces de expansión de servicios, a veces de transformación de viejos servicios, pero que básicamente lo que trae a colación es decir, estos cuidados, esto que antes se hacía en el hogar, cuando mi hijo se engripaba o cuando mi abuelo se operaba, Hay que ser institucionalizado. Eso tiene que ser una nueva alianza entre Estado, mercado y familias. Y mercado también. Te voy a plantear una mirada más pesimista, Sí. pero en el próximo bloque. Dale.